La película toma como base la novela gráfica X-Men, Godlocks, Monkeys. Referencia a Artie Maddix, aunque en el cómic no posee esa lengua pero sí la incapacidad de hablar. Pyro aparece por primera vez en X-Men 141 como un mercenario a las órdenes de Mystic. Charles Xavier utiliza este poder por primera vez en Giant Size X-Men 1. Mismo número donde Nightcrawler y Coloso aparecen por primera vez. William Stryker aparece por primera vez en la novela gráfica. En el cómic él es un militar retirado que es fundador de un grupo religioso antimutante. You enter, you detain, you question, but the last thing we need to see is the body of a mutant kid on the 6 o'clock news. En la novela gráfica, esta era la idea del grupo religioso. Rogue y Iceman no son pareja en los cómics. Cerebro aparece por primera vez en X-Men número 7. En la computadora aparecen como mutantes identificados. Otras referencias a los cómics. Charles y Cyclops son secuestrados en la novela. Lady Deathstrike aparece por primera vez en Daredevil 197 como Yuriko Oyama y como Lady Deathstrike en X-Men 205. Hank McCoy. You were more friend of him than I was. You know, just 1 year after Jason returned from your school, my wife, you see, he resented us. He blamed us for his condition. So he would toy with our minds, projecting visions and scenarios into our brains. Well, my wife, in the end, she took a power drill to her left temple in an attempt to bore the images out. My boy, the great illusionist. Stryker cuando recibe a su hijo y ve que es mutante lo asesina, al igual que a su esposa. El hijo de Stryker en la película hace referencia a Mastermind, Jason Wingard, y aparece por primera vez X-Men 4. Los orígenes de Iceman aparecen en X-Men número 44 al 46. Who the hell is this? Kurt Wagner. But in the Munich circus I was known as the Incredible Nightcrawler. Yeah, save it. Referencia a los orígenes de Nightcrawler contados en un cameo Begins número 8. When will these people learn how to fly? En los cómics, Rogue, Storm y Jim vuelan. En la novela los X-Men también trabajan con Magneto para derrotar a Stryker. The tricky thing about adamantium is that if you ever manage to process its raw liquid form, you gotta keep it that way. Keep it hot. Because once the metal cools, it's indestructible. El responsable de los experimentos en Wolverine es Kenji Oyama, Lord Darwin, él es padre de Lady Deathstrike. Lady Deathstrike no es un mutante sino una humana convertida en cyborg. El primer enfrentamiento entre Wolverine y Lady Deathstrike sucede en X-Men 205. En el cómic Magneto no utiliza a Cerebro para matar a los humanos. Hace referencia al evento sucedido en X-Men 100 donde Jean Grey decide sacrificarse sabiendo que es ella la única que puede pilotear la nave en una tormenta espacial, salvándose gracias a la entidad cósmica llamada Fuerza Fénix. Bueno, eso fue todo, nos vemos la próxima.